El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles en lo hecho del templo, con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas lo volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruye este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las bendiciones que hemos recibido en la iglesia y bueno, en un templo, en un lugar en donde Dios ha puesto allí, ha colocado ahí, ha depositado ahí su bendición. Son muchas, son muchas. Si hacemos memoria, partamos de la propia vida, nuestra propia realidad. Lo más seguro, y ahora todavía muchos aún, a Dios gracias, lo hacen. Antes nuestros padres, nuestra mamá de manera especial, cuando sabía que había quedado embarazada, ¿qué hacía? Iba al templo, a la iglesia, a darle gracias a Dios y a encomendarle esa criaturita para que todo salga bien. Desde esos inicios, el mismo Dios se encargase de bendecir a esa criatura. Y ya con el tiempo, cuando uno nace, pues el primer sacramento, que es una gran bendición, el bautismo. Posterior a ello, pues ya los que ya hemos recibido la primera comunión, la confirmación, la confesión, el sacramento de la reconciliación, los que han recibido el sacramento del matrimonio, al término de los días de nuestros seres queridos, es el lugar en donde les damos el despedirlos para la vida eterna. Bueno, y las oraciones que se realizan en los lugares como estos, los grupos de oración, los grandes acontecimientos que han marcado nuestra historia, a Dios gracias, los ha inspirado Dios y los ha venido impulsando dentro de un lugar como el templo. Hoy que recordamos, y la iglesia nos invita a darle gracias a Dios por este lugar, la Basílica de San Juan de Letrán. Pero, ¿qué sería de un lugar como estos, de una estructura como estas? ¿Qué sería si no se viviese allí una fe, una espiritualidad? ¿Qué sería de un lugar de estos si Dios no manifestase allí su bondad, su misericordia, su amor, su poder? ¿Qué sería? Pues prácticamente vendría a ser una estructura, ¿qué podríamos decirle? Una edificación, un lugar, qué sé yo.
pero lo que hace distinto, lo que le identifica es el obrar de Dios en estos lugares y la fe que nosotros, sus hijos, allí profesamos. Y desde allí nos nutrimos y hacemos de ello un estilo de vida para el que hemos sido llamados a edificar allí ese otro templo que está, podemos decir, por encima del templo físico, ese otro templo que es nuestra propia vida. Y sobre ello viene, dentro de las enseñanzas del Señor, viene afianzando esa idea de ese otro templo. Primero, el templo de Jesús, del que también nos habla el Evangelio. Si hay algo que vino a enseñarnos dentro de todo, si hay algo que vino a enseñarnos el Señor, es que nosotros somos también templo del Espíritu Santo, como de manera especial Él lo fue. Él es el templo, Él es aquel lugar en donde lo encontramos todo. Y en virtud de esa realidad, nos invita también a nosotros de igual forma ser eso, templo del Espíritu Santo. Para eso hemos sido creados, para eso nos pensó Dios, para que nuestra vida sea el lugar en donde Dios quiere reposar, en donde Él quiere hacer, si hablamos de ese su nacimiento, en donde Él quiere hacer un pesebre, donde Él quiere habitar, donde Él quiere obrar. Pero para eso necesita, ya lo menciona también en el mismo Evangelio, necesita que esa finalidad para la cual Dios nos ha creado, nunca la cambiemos, nunca se cambie. Mire lo que sucedió en el caminar de los días, aquel lugar consagrado para Dios, para encontrarse el ser humano con Él, para fortalecer allí esa experiencia, esa vida espiritual. Con el tiempo eso fue cambiando y ya se estaba convirtiendo en una, dice el texto, en una cueva. Eso, lo que en un principio era, y así lo quería Dios que siguiera siendo el lugar del encuentro con el Señor, pues se estaba convirtiendo en otra realidad. Se estaba cambiando el propósito. Y ya para nosotros, desde estas enseñanzas, desde lo que Dios quiere, pues de igual manera, Dios nos ha creado con un propósito, con una finalidad, esa de ser hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, partícipe de todas las gracias de Dios. Eso es lo que Él desea. ¿Y cuál es la invitación que nos ofrece hoy? Pues que esa intención nunca se cambie, nunca deje de ser su razón de ser, nuestra razón de ser nunca cambie, porque como lo dice en la segunda lectura, se corre un riesgo, y es que podamos ser destruidos, como lo dice el apóstol. Si esa intención, si ese propósito para el cual hemos sido creados, lo llegamos a cambiar, se corre el riesgo de ser destruidos. Por eso el cuidado que se debe tener constantemente, continuamente, el de pedirle a Dios como esa gracia, esa conciencia de poder tener en claro para qué hemos sido creados, para qué, cuál es ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, que no se nos olvide. Hay muchas situaciones, realidades, es verdad, que en el entorno y en el camino nos quieren tergiversar la idea prioritaria de Dios para con nosotros, es verdad, hay muchas. Por eso también dice San Pablo que el demonio anda como león rugiente buscando a quien
a quién devorar. Por eso e invita a resistirle, armándonos constantemente de la gracia divina. Y para eso, pues Dios ha permitido que hayan lugares como este, como el que hoy celebramos, la Basílica de Letrán. Hayan lugares en donde de manera especial el pueblo de Dios se encuentra, se congregue para fortalecimiento de su fe, para entender y saber que no estamos solos, que también hay otros hermanos nuestros que con quienes queremos seguir caminando. Y eso motiva nuestra propia vida a seguir ese paso a paso, ese día a día, a pesar de las dificultades. En lugares como estos, Dios de manera especial se manifiesta, pero quiere de manera sobrenatural y de manera especial manifestarse en nuestra propia vida, en ese templo que Dios ha elaborado, ha hecho para Él también allí habitar. Si lo hace en un lugar como estos, construido por los seres humanos, por nosotros mismos, ¿cuánto más querrá o quiere manifestarse en nuestra propia vida? ¿Cuánto más quiere hacer de nosotros un verdadero templo en donde nos encontremos constante y continuamente con Él y podamos recibir gracia tras gracia? Pues le pedimos al Todopoderoso que su intención de hacer de nosotros un lugar de su descanso, de su vivencia, pues sea así, y nosotros en la docilidad, en esa apertura a la acción del Espíritu, pues le permitamos que de verdad esos propósitos se realicen. Para eso nos ha creado Dios, para ser verdaderos templos del Espíritu, que en Él se quiere y desea recrearse el Señor, haciendo su obra, no solamente en favor de nosotros, sino también en favor de todos los suyos, que el Espíritu Santo, así como lo encontró en la Santísima Virgen María, ese lugar para hacer su obra, también lo puede hacer con nosotros. Y sí, nos pide un elemento muy esencial para que eso suceda, y es que el corazón, nuestro corazón, esté limpio, esté libre de todo lo que no es de Dios. Para eso nos invita a la pureza del corazón, a hacer entrega constante, continua, de todo lo que es situación de pecado, aquello que va en contra de los propósitos de Dios, pues estar en esa vigilancia y en esa constante entrega a Dios de las situaciones que nos han atormentado, que han afeado nuestra vida espiritual. Para eso está el sacramento de la confesión, la reconciliación, esos momentos que tenemos también con el Señor de hacerle entrega de nuestras situaciones de pecado, de desorden. Pues todos esos momentos, todas esas entregas, ofrecimientos, no se deben agotar en nosotros, porque nos lo ha hecho entender de muchas maneras el que necesita de un corazón limpio, de un lugar en donde Él, así como lo hizo en la Santísima Virgen María, Él pueda reposar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.